Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Las piedras de la mansión comenzaron a temblar con las primeras luces de la mañana. Fadime agarró a Aisu por el brazo y salía corriendo por la puerta de la mansión con sus maletas. Daga los agarró, con el corazón en la boca. ¿A dónde vas? Buscando a Amélie. La voz de Fadime tembló. El texto está a punto de explotar. Este negocio toca a Amélie. Cian lo sabe todo, no se lo dirá a nadie. Aseguró Julmelie debería desaparecer de la vista. Advirtió, sus ojos se llenaron mientras abrazaba a Fadime. Fadime gritó, «Has sido una madre para mí, bendito sea tu derecho». Aisu guardó silencio. Dagger dijo, «Por Alá, encuentra a Amélie», y la carga de la mansión recayó sobre sus hombros. Mi sonrisa refunfuñó en la cocina. Todos se han ido, la gran mansión me queda a mí. La mía corrió por los fríos pasillos de la mansión, encontró vacía la habitación de sus padres. Abuela, no tengo mamá y papá. Vino llorando al destinado. Se fueron por la mañana, no lo sé, dijo, con voz indiferente. Me quedé dormido por la tensión de la noche, no escuché nada, murmuró mi sonrisa. Llama a todos, hablemos en la mesa, ordenó el destinado, frunciendo el ceño. El mío dijo, ¿por qué se fueron? Ella preguntó, su pequeño corazón lleno de miedo. Tal vez el texto convenció a esa calamidad, le dijeron sarcásticamente al destinado. Cian se despertó pacíficamente en la casa de Dagger, sonriendo en la mesa del desayuno. Saluda tus manos. ¿Hay una gran felicidad en esto? Dijo, tocó el vientre de la daga. Los dos tenemos suerte, sonrió Dagger, mientras sentían el meneo de su bebé. Oktay Efendi llamó a la puerta. La dama destinada está llamando a Cian a la mansión. Daga dijo, tu madre lo quiere con urgencia. Estaba preocupada. El rostro de Cian estaba sombreado. Cian agarró su chaqueta, corrió a la mansión. La paz dentro de él de repente se rompió. Tan pronto como entró en la mansión, el llanto mío le rompió el corazón. Mamá y papá se han ido. Nunca te dejarán ir, princesa. Cian abrazó, pero estaba ardiendo por dentro. Dagger, lleva las mías a la habitación, déjala pintar, las encontraré, dijo. El mío, que vengan rápido. Ella rogó, besó a Cian y fue a su habitación. Cian le preguntó a Mukaddera, ¿dónde están mi hermano y mi cuñada? Tuvieron una pelea. Salieron por la mañana, no hubo clic, dijo Mukaddera con una sonrisa fría. Tal vez querían hablar a solas, esperaba Dagger. Metin se lo ha quitado para no caer en desgracia, bromeó el destinado, venenosamente. Cian recordó las advertencias de la clínica sobre el mensaje de texto y corrió a su habitación. Abrió el cajón, no pudo ver el arma. Mi hermano se ha llevado mi arma. El destinado dijo, ¿qué está pasando, hijo? Se sacudió, los ojos de Dagger se llenaron de miedo. Cian llamó a Engin. Mi hermano se ha llevado a Sinem, él también se ha llevado mi arma. Engin dijo, cálmate. Tal vez fueron a hablar, pero su voz temblaba. Cian dijo, el director de la clínica dijo que podría ser peligroso, temo por mi cuñada. Engin dijo, reunámonos en la empresa, lo solucionaremos, pero el corazón de Cian se conmovió. Mukadder dijo, ¿quién llevó a Metin a la clínica? ¿Qué dijeron? Preguntó, su presión arterial bajó. Lo encontraron angustiado en la calle. Ni siquiera hablaba, dijo Cian, sintiéndose aliviado. Metin llevó a Sinem a la fuerza a la casa de la madre de Esla y cerró la puerta con llave. Sinem dijo, ¿por qué lo trajiste aquí? ¿Qué vas a hacer? Preguntó, temblando de miedo. Metin dijo, le preguntaste a ese tipo en el camino, ¿a dónde me llevas? Gruñó. Sinem, no existe tal cosa, mi madre exageró. Ella suplicó, brotando lágrimas. Hablemos con calma, cuentémoslo todo, decía el mensaje,
pero sus ojos brillaban de ira. «Dime primero el nombre de ese bastardo». Ella gritó, el corazón de Sinem pareció detenerse. «Sinem, no hay tal persona, ¿se acabó?» Él agitó, pero el texto no creer. «Le llame, venga aquí, si él es un señuelo, que venga a mí». Él ordenó. Sinem dijo, «Yo no puedo llamar, no puedo», dijo, su voz rompiendo con desesperación. Metin puso la pistola a Sinem la cabeza. «Dime el nombre de tu amante». Sinem dijo, «Yo no puedo decir, aunque me muera, no voy a dar». Se resistió, con los ojos firmes. El texto decía, «La estás protegiendo, ¿quieres morir?». Él gruñó, apretando la pistola. Sinem desmayado de miedo, Metin encerrada en la habitación, salió al jardín. Él empezó a cavar en el suelo con un pico y una pala. Sus ojos parecían a volver loco. Sinem se despertó en la habitación, encontró un destornillador en un cajón, forzó la puerta. Agarró un martillo, trató de derribar la puerta y escapar por la ventana. Metin lo vio desde el jardín, donde gritó y corrió a la casa. Agarró a Sinem, la arrastró hacia atrás. «Vas a decir el nombre de ese hombre», él amenazó. Sinem yacía inconsciente. Metin tuvo un ataque de nervios y pidió agua. Sinem abrió la puerta con una última fuerza, saltó, pero la sombra de Metin la perseguía. Cian hizo planes con Engin en el vestíbulo de la mansión, buscó por todas partes. «Cabaña, Tarabya, he buscado por todas partes, se han ido». «Oh», ella exclamó, indefensa. Engin dijo, «Vamos a la policía, presentemos un informe de personas desaparecidas», pero Cian dudó. «Si mi hermano se entera, nos considerará enemigos, lo perderemos por completo», dijo. Sla recordó las advertencias de la clínica. «Metin es peligroso, ha dejado de tomar su medicación». «Engin, estoy confundido, tenemos que encontrarlo lo antes posible», dijo, nervioso. Sla envió un mensaje de texto a Metin, «Llámame Dek, no estés loco», pero no hubo respuesta. La mía gimió a puñaladas en su habitación. «Deja que venga mi madre, la extraño». «Vendrán, cordero mío, veamos dibujos animados», consoló Daga. Ella trajo pasteles y jugo. «Deja que tu madre vea que tu plato está vacío», dijo sonriendo. «El destinado vomitó veneno en el mío. Tu madre fue con su marido, a él no le importabas». El mío comenzó a llorar. «Mamá no renunciará, ella lo prometió», exclamó. Daga desafió al destinado. «Estás molestando al mío, es por ti. Lo estás haciendo para castigar a Sinem, incluso estás desperdiciando el mío», dijo. «Mucadet, et un mucadet de Vliolu-Frantati récupéra el sentido», gruñó. «De a luz, veamos sobre quién explotará la calabaza», amenazó. La daga tembló de rabia, pero no se cayó para proteger la mía. Beiza vino a la mansión, quería ver Pride, Dagger dio permiso. Beiza tomó al bebé y se fue, sin que Dagger lo supiera. Melí se perdió en la parada del autobús y Fadime buscó por las calles para encontrarla. «Si Metin se entera, te matará», lloró, arrastrando a Aisu. Melí dijo, «Se acabó, ni la mansión ni el cine, no lo quiero». Él se rebeló. Fadime dijo, «Hice todo por ti», dijo, pero Melí le dio la espalda. Yonka y Cemil corrieron al curso en el estudio, pero el fuego de la mansión también los envolvió. Las piedras de la mansión se agrietaban, los secretos se derramaban uno a uno. Dagger llamó a Cian en el pasillo de la mansión. «¿Has llegado a Metin?» «No, no puedo pasar. No tengo más remedio que ir a la policía», dijo Cian. «Debemos darnos prisa», Han suplicó Daga, su voz temblando de ansiedad. Metin persiguió a Sinem. «Digo basta, basta», lloró, sus ojos salvajes. La mía lloró en su habitación. «Mamá, por favor ven, deja que papá te traiga».
Esla se rebeló contra Engin. Quiero saberlo todo, que termine esta relación. Que termine, dijo Engin, con voz decidida pero resentida. Dagger llamó a Beiza. Aún no has traído al bebé. ¿Dónde estás? Estamos de compras, interrumpió Beiza, con una sonrisa astuta. Daga, trae orgullo antes de que venga el mundo. Él ordenó, su ira burbujeando. Metin apuntó con un arma a Sinem. Dime el nombre de ese hombre. Esla, que llegó a casa en ese momento, llamó a Metin. ¿Dónde estás? Pero la respuesta fue un disparo. Sinem se desmayó de miedo. Yacía al borde de la tumba. No dijo el nombre de Melí. Las sombras de la mansión se alargaron. Los gritos de una niña resonaron en las paredes. Mientras Metin cava una tumba en la casa donde mantiene cautiva a Sinem, se regocija por los eventos destinados. A Mukadder no le importaba el cautiverio de Sinem, la posibilidad de que Metin se convirtiera en asesino, las lágrimas mías. Beiza mantuvo a Gurur como rehén, el corazón de Dagger estaba en su boca. Mukadder amenazó con una daga. Da a luz, me llevaré a tu bebé. Esla corrió a detener a Metin, pero el disparo sonó en sus oídos. La ira de Metin estaba envolviendo la mansión. Sinem temblaba al borde de la tumba. ¿Será Cian capaz de salvar a Sinem, o este fuego quemará todo hasta convertirlo en cenizas? Si el secreto de Melí explota, ¿quién sobrevivirá? ¿Quién arderá en este fuego?